Bueno, vamos a ir sin más preámbulo a darle la bienvenida al ministro de Salud, Hernando Ceballos, a quien le agradecemos además porque entiendo que ha regresado rápidamente de un viaje por Loreto, por Iquitos, para sentarse en el Zoom y poder atendernos. No habíamos tenido la conversación ya en su responsabilidad importante, doctor Ceballos. Y gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Además, en Iquitos hemos visto unas imágenes suyas en Loreto haciendo un trabajo importante, esperando que no llegue la famosa tercera ola. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, es un gusto conversar con ustedes, a su plena disposición. ¿Cómo le ha ido para empezar con las actividades de hoy? ¿Cómo se está moviendo la pandemia por el oriente del país, que ha sido pues en un principio tan castigada, ¿no? Y bueno, estamos trabajando intensamente, los trabajadores del sector salud están lanzando brigadas a los lugares más alejados de la región. Los hemos acompañado, hemos tenido la suerte ayer de acompañarlos a varias comunidades de pueblos originarios. Hemos estado en Mazán, hemos estado en Indiana, hemos estado en Las Palmeras 2 con comunidades. La verdad que ha sido muy interesante ver la receptividad de los pueblos originarios y por lo menos de estas comunidades. Sabemos que hay algunas otras donde hay un poco de resistencia, algunos prejuicios a la vacuna, pero se va avanzando y esto es lo más importante, ¿no? Así que ellos están haciendo todos los esfuerzos a pesar de la precariedad a veces de los establecimientos de salud, pero allá van, trabajando con mucha fuerza, los estamos acompañando y esperemos poder avanzar cada vez más para proteger a toda la ciudadanía frente a esta muy probable tercera ola que viene golpeando a distintos países vecinos y que esperemos que en el Perú no sea tan potente, sobre todo porque vamos avanzando en la vacunación y esperemos hacerlo más rápidamente todavía en las próximas semanas. Exacto. Usted, digamos, marcó unos cambios importantes en el proceso de vacunación al momento de entrar. Por un lado, un acento en la descentralización y por otro lado también, digamos, la innovación con lo que eran las vacunatones y la ampliación de los horarios. ¿Cómo vamos en esa estrategia? ¿Cómo vamos a avanzar en las próximas semanas para, como usted señala, acelerar todavía más el proceso? Sí, bueno, hemos pasado de un mes y medio que estamos en el cargo de 14 a tener casi 36% de la población objetivo vacunada con las 2 dosis, ¿no? Y ya con la primera dosis tenemos el 53% de la población objetivo, pero tenemos que ir por más, sin ninguna duda, ¿no? Así que lo que hemos hecho es, bueno, mantener jornadas extensas de vacunación los fines de semana, lo que se llaman los vacunafés, porque le estamos poniendo mucho ritmo y mucha participación a estas campañas de vacunación con la ciudadanía que está participando activamente. Y también esto lo hemos extendido al resto de la semana, es decir, estamos vacunando todos los días. La diferencia es que hemos entendido que es necesario sacar el Ministerio de Salud hacia la comunidad y por eso se está vacunando en varias plazas, en mercados. Los centros de salud han aperturado, muchos de ellos, su primer nivel de atención y extendido sus horarios. Y además tenemos brigadas que van casa por casa, sobre todo en los lugares más alejados, tratando de ubicar a los ciudadanos que, por ejemplo, les falta la segunda dosis, que es lo más importante para estar adecuadamente protegidos, y también a los ciudadanos con comorbilidades, ¿no?, que es tan importante también que se vacunen. Entonces, este despliegue, con más de 15.000 brigadas que está haciendo el Ministerio de Salud, es lo que nos está permitiendo escalar rápidamente en la vacunación y poder generar una movilización social y disminuir la resistencia a la vacuna, ¿no? Y también es muy importante en esto la participación de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, de los líderes de la comunidad que están contribuyendo y sectores privados incluso que están contribuyendo de manera activa a esta campaña nacional por la vida y la salud, ¿no? Esta campaña que la denominamos Vamos a tu encuentro, vacúnate ya. ¿Cuáles son las poblaciones que le preocupan, ministro Ceballos, en términos de rezagados o en términos de resistentes? Lo que estamos viendo en los vacunafest es que va bajando la edad y la respuesta parece ser cada vez más animosa.
pero no sé si los mayorcitos vulnerables todavía tenemos, digamos, huecos ahí que llenar. A ver, cuéntenos, usted que está en el ajo. Sin ninguna duda, o sea, el tema no es solamente correr a bajar los rangos etarios, que lo estamos haciendo y vamos a continuar bajando cada vez más la edad, sino en que no nos queden, en cada vez que bajamos la edad, que no nos queden cantidades importantes de población en el camino, ¿no? Sobre todo la población mayor de 50 años. Mire usted, la inmensa mayoría, el 90% de las personas que fallecen en cuidados intensivos tienen dos características. O no están correctamente vacunados, o son personas mayores de 60 años. Entonces es muy importante terminar de cerrar esta brecha de personas mayores y tenerlas correctamente protegidas en nuestro país. Todavía, por ejemplo, tenemos cerca si bien hemos vacunado al 53% de la población ya con primera dosis, todavía tenemos un 36% de población con las dos dosis. Es decir, hay un espacio de población que se aplicaba una sola dosis y no la segunda dosis. Entonces, este espacio es el que tenemos que cerrar para que la gente mayor de 23 años y sobre todo la mayor de 50 años esté con las dos dosis correctamente vacunada. Esto que le llamamos este espacio de no total protección o brechas es la que necesitamos cerrar en el país lo más rápido posible, porque si viene una tercera ola, los más desprotegidos son los que tienen comorbilidad, es decir, los que tienen sobrepeso, los diabéticos, los hipertensos y también las personas mayores. Porque además, aquí es donde nos jugamos la gran partida de evitar la mortalidad frente a una tercera ola. Mientras más población vulnerable tengamos, más posibilidades de que las cifras de decesos se disparen en el país. ¿Tiene en la cabeza más o menos ese porcentaje de mayores de repente de 65 o de 50, como dice usted, que todavía hay que cerrar la brecha, ya sea en primera, ya sea en segunda dosis, ya sea en ambas, más o menos? Sí, bueno, la cantidad de personas que no han recibido la segunda dosis, ¿no? Son más de 3 millones de personas. Y que ya la deberían haber recibido. Que no han recibido. Y de las personas que tienen más de, digamos, 60 años que no han recibido la segunda dosis, estamos hablando de algo más de 1 millón de personas. Entonces hay que cerrar esta brecha, ¿no? Y poder darle una mayor protección a la sociedad, ¿no? Ahí es donde puede correr esa tercera ola, efectivamente, ¿no? Claro, esto no solo depende del Ministerio de Salud y del despliegue que haga, ¿no? Sino también de la propia conciencia de la ciudadanía. Ahora, de poder colaborar, de poder acercarse, vacunarse y participar. El ritmo, el suministro de las vacunas, ministro Ceballos, ¿qué podemos esperar? Bueno, con las vacunas, usted sabe que en el país no producimos las vacunas, tenemos que estar permanentemente gestionando que los stocks de vacunas comprometidos lleguen al país, generar nuevos compromisos de llegada al país de nuevas vacunas. Hace poco hemos comprometido la llegada de 8 millones de vacunas Sinopharm, más 1 millón que nos estarían donando. Esperemos que esto se concrete a la brevedad, la necesitamos. Y además, por ahora tenemos confirmada para el mes de octubre 6 millones de vacunas de otras marcas, ¿no? Desde Pfizer y algunas de AstraZeneca. Pero necesitamos tener la mayor cantidad de vacunas porque esto nos permite desplegar una estrategia más rápida, tener permanentemente a las brigadas con vacunas para poder llegar a los lugares más alejados del país. Así que en este caso hacemos un juego en pared con la Cancillería, que es la que nos ayuda a las gestiones para que las vacunas lleguen pronto al país y podamos disponer de ellas, ¿no? Por ahora, la previsión que tenemos son los 6 millones de vacunas que llegarían en octubre, 8 millones que están también comprometidas con contrato firmado con Sinopharm, y esperemos que un par de millones más lleguen por lo menos mediante la modalidad COVAX, que es una modalidad que se hace mediante la Organización Mundial de la Salud para conseguir vacunas. Se están apurando estamos y bueno, y vamos a seguir adelante, ¿no? ¿Se están apurando demasiado las regiones que están vacunando a adolescentes?
Sí, justo conversamos ahora, vengo yo de Iquitos, también de una reunión de gobiernos regionales con el Ejecutivo, donde hemos señalado que si bien es importante vacunar a toda la población, incluso a los de 12 años para arriba, pero hay prioridades que tenemos que abordar ahora en inmediato de acuerdo a la cantidad de vacunas que tenemos. ¿Cuál es la prioridad? ¿Vacunar a un joven de 15 años o vacunar a una persona mayor de 60 años? Obviamente, la prioridad es vacunar a una persona mayor de 60 años, porque son los que se complican, los que muchas veces fallecen en las unidades de cuidados intensivos. En cambio, los jóvenes, pues, tienen mucha más resistencia y son muy pocos los que, jóvenes de 15, 16 años, tienen un desenlace fatal. Entonces hay que priorizar la vacunación, sobre todo porque no es que tenemos vacunas para salir y vacunar a toda la población o tenemos el aparato logístico para hacerlo de manera inmediata. Entonces, les hemos señalado que está bien que bajemos el grupo etario, pero hay que priorizar a las personas mayores. De pronto, en algunos lugares, por las condiciones geográficas, no podemos entrar y salir varias veces, tenemos que bajar los grupos y vacunar a partir de los 18 años. Esa es una estrategia que se maneja de acuerdo a la realidad geográfica de cada región. Pero todo esto es conversado con las regiones de manera coordinada y esperemos, y de hecho está siendo así, que las regiones que han vacunado a personas de 12 a 18 años, pues empiecen a priorizar, digamos, en los sectores que el Ministerio de Salud está trabajando, ¿no? Ministro, hablaba usted de esta población reticente, ¿no? Sobre todo, incluso población vulnerable por edad, etcétera. ¿Usted apoyaría las medidas, por ejemplo, como las de ICA, que va a comenzar a exigir carnets de vacunación para cumplir ciertas actividades? ¿El Perú debería apuntar a eso? Yo sé que para algunos gobiernos regionales resulta atractivo, ¿no es cierto?, de pronto poner medidas que pueden resultar hasta populares, ¿no es cierto?, de decir, bueno, si no tienes el carnet no puedes reunirte ni en privado ni en público, como ha señalado el gobernador de Ica. Y es cierto que necesitamos ir trabajando sobre la sociedad para ir generando una costumbre y responsabilidad social cada vez mayor. Pero esto tiene que ser articulado a nivel nacional, no puede ser que cada gobierno local o regional lance medidas diferentes, ¿no? Esto puede desconcertar un poco a la ciudadanía en la estrategia nacional que tenemos que diseñar. El Ministerio de Salud está preparando algunas medidas para incentivar la vacunación, sobre todo de las personas mayores, algunas medidas para que tengamos un mayor nivel de responsabilidad social, y eso seguramente las vamos a anunciar la semana que viene, pero deben ser medidas nacionales debidamente articuladas con todos los gobiernos regionales, y no me parece muy conveniente que cada gobierno regional proponga y lleve adelante distintas medidas en su región, porque esto, repito, lo que va a generar es un poquito de desorden, que no es lo que queremos, ¿no? Y me da pie para presentarle un pedido de ayuda, en realidad, que han realizado vecinos de Punta Negra, a ver si tenemos las imágenes, porque mañana la autoridad precisamente está convocando, el fin de semana, en realidad, es un gran concierto que convoca la Municipalidad Distrital de Punta Negra para el sábado 25 y domingo 26, se supone pues que los aforos ahora son controlados, pero estamos hablando de aparentemente un evento masivo en celebración del Día de la Juventud. Esto, el gobierno nacional no tendría, digamos, algo que decir con respecto al control de la cantidad de público que puede asistir a un espectáculo con estas características. Por supuesto, hay determinadas normas que son restricciones que han sido publicadas y son de conocimiento público y de los gobiernos locales también, para organizar espectáculos públicos con participación masiva de gente, ¿no? Primero, el cuidado del aforo, que no puede ser más del 20% de la capacidad que tenga un establecimiento, el distanciamiento social, el control de entrada y salida, es decir, hay una serie de requisitos técnicos para que espectáculos donde concurra la población tengan la seguridad necesaria, por ejemplo, entre otros requisitos, el estar correctamente vacunados con las 2 dosis, es decir, cualquier espectáculo que se lleve adelante debe ser evaluado por el Ministerio de Salud y con los requisitos técnicos que establece la norma, ¿no? No se puede cada municipalidad por su cuenta y riesgo pues lanzar este tipo de espectáculos, sobre todo
porque tenemos el riesgo, y muy cierto, de que aquí pueda incrementarse de manera exponencial la cantidad de casos COVID y lo que es peor, que estos se den bajo la variante Delta, o la variante Delta Plus, que ya la tenemos en el país, que ya empezó a ser la variante Delta predominante entre las dos distintas variantes de COVID que tenemos en nuestra patria. Sí, esa convocatoria me ha preocupado bastante. Vamos a ver qué cosa ocurre y me imagino que el gobierno central le echará un ojo. Nos quedan 3 minutitos y yo tenía dos preguntas. Ya habló usted del retorno de clases, ya ha dicho que le ha recomendado al ministro Cadillo piano, él está viendo el tema de la infraestructura y no voy a repetir esa pregunta, aunque la repetiría. Yo quiero aprovechar estos minutos porque yo siempre he disfrutado mucho conversar con usted en estudio cuando era congresista. Usted es un hombre de izquierda, pero con muñeca, cintura y correa. Y yo le quiero preguntar cómo ve la situación al interior del gabinete ahora mismo, si hay coherencia, no hay coherencia, qué se puede esperar. Los mensajes que usted nos está dando son sumamente claros, pero buena parte de la población considera que en el resto del gabinete no está pasando lo mismo. Cuéntenos, por favor, su impresión. Bueno, yo la verdad que entiendo que algunas opiniones que pueden ser diferentes entre miembros del gabinete pueden generar la sensación de que el gabinete no maneja un nivel de integridad finalmente en su funcionamiento, pero esto no es así. Es natural y además creo que es saludable que en el gabinete hayan intercambios de opiniones constructivas, por supuesto, para tratar de finalmente afianzar la línea que ya la ha señalado el presidente de la República, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay estilos, que yo puedo compartir o no, de la forma de comunicar, digamos, algunas diferencias, pero de ninguna manera esto significa que en el gabinete no hay cohesión. Lo que yo le puedo decir desde el sector salud es que mantengo una absoluta cohesión con todos los sectores que tienen que ver con mi despacho. Y lo que veo en general en el gabinete es que hay un clima absolutamente integral, más allá de que podamos opinar diferente. Por ejemplo, le digo yo, en educación, con el ministro Cadillo, tenemos una comunicación permanente y de hecho, por ejemplo, la posición del ministro Cadillo de realizar algunas experiencias piloto, de clases semipresenciales o intercaladas, me parece bien, pero compartimos la idea de que hay que buscar las mejores condiciones para abrir ya de manera general las clases en el país, y esto probablemente, y vamos a seguir coordinando, probablemente se pueda dar a partir de marzo, pero esto va a depender de los niveles de conversación que se tengan. Lo mismo pasa con el Ministerio de Economía. Nosotros queremos más recursos para el sector salud, pero tengo que reconocer que el diálogo que sostenemos con el ministro de Economía y con su equipo nos ha permitido importantísimos avances para poder implementar la estrategia frente al COVID y el tema que tenemos con los recursos humanos, que también se ha podido cancelar, por ejemplo, en los casos COVID, de manera continua, su permanencia en el Ministerio de Salud. Estamos hablando de más de 55.000 trabajadores. Entonces sí tenemos nosotros, desde mi punto de vista, un nivel de integración en el gabinete, de coherencia entre las distintas carteras, que esperemos que esto se vaya afiatando cada vez más, afirmando cada vez más, bajo el liderazgo de nuestro presidente, que está permanentemente preocupado porque mantengamos un nivel de relación fluida y de comunicación. Eso esperamos todos. Gracias, gracias, ministro de Salud Hernando Ceballos, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, y suerte, por supuesto, en su gestión, porque su éxito será el éxito del país en circunstancias tan complejas como las que vivimos. Suerte otra vez, y gracias por estar aquí. Gracias.